Dios les bendiga y muy buenas noches. Estamos ya para comenzar nuestro estudio bíblico de hoy, martes. Damos gracias a Dios porque ha sido más que bueno y porque nos permite compartir en esta noche todos juntos. Sean todos bienvenidos a nombre de la primera Iglesia Bautista de Cupey, que les habla el pastor Pedro González. Para nosotros es de gran alegría, de gran gozo que usted se conecte, al igual que lo ha hecho posiblemente cada martes, para estar con nosotros en estos estudios bíblicos. Así que vamos primeramente a tener una palabra de oración para que nuestro buen Dios se glorifique en medio nuestro en todo lo que vamos a hacer durante esta noche. Así que oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, por tu cuidado, por tu protección y por esta noche hermosa, oh Señor, que tú nos regalas. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú en medio nuestro, en medio de todo lo que vamos a hacer, en medio de todo lo que vamos a realizar, que podamos, Señor amado, escuchar tu voz, que podamos, Señor, hacer todo aquello que hemos planificado en esta noche, primeramente para glorificarte a ti, pero también para que cada uno de nosotros sea edificado, Señor, por ti y por tu presencia. Señor, desde ahora ponemos delante de ti a cada hermano, a cada hermana que está conectada y a aquellos que en este proceso están conectándose en esta hora. Te pedimos, oh Señor, que si hubiese alguna necesidad en cada uno de estos hogares, seas tú cubriéndolas, seas tú glorificándote en gran manera y que podamos, oh poderoso Dios, Señor, sentir, Señor, esa presencia tuya en medio de toda situación por la cual estemos pasando, Señor. Ahora, Padre, con gran alegría y con gran gozo ponemos este estudio bíblico en tus manos. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que te glorifiques grandemente en medio nuestro en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Pues Dios le bendiga nuevamente. Así que vamos ya mismo a comenzar el estudio bíblico de esta hermosa noche. Déjeme aprovechar antes de que comenzamos. Siempre nuestra hermana Josie, mi querida esposa, que siempre está por ahí haciendo las partes técnicas, siempre pone una preguntita. Y la preguntita se la voy a estar leyendo yo en esta hora. Escuche bien para que anote, ¿verdad? La pregunta es: ¿bajo qué reinado los judíos volvieron a ocupar un gran territorio antes de Jesús? ¿Okay? ¿Bajo qué reinado los judíos volvieron a ocupar un gran territorio antes de Jesús? ¿Ok? Un poquito antes, ¿verdad? De que llegara ese tiempo de Jesús, entiéndase ese Nuevo Testamento, un poquito antes. ¿Bajo qué reinado, ¿verdad? Los judíos, Israel pudo ocupar gran parte del territorio que una vez tuvo en el pasado. Así que esa es la pregunta para que usted la vaya anotando y vaya disfrutando, ¿verdad? De buscar la respuesta durante toda esta noche. Queremos aprovechar, ¿verdad? Antes de comenzar, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por en esta hora, por la vida de nuestra hermana Maggie, ¿verdad? Que estuvo siendo intervenida recientemente y sabemos que está en ese proceso de recuperación. Damos gracias también por la vida de nuestro hermano Luis Alberto, que también se estuvo sintiendo bastante mal en estos días y gracias a Dios me dijeron que ya está un poquito mejor. Así que damos gracias a Dios por Alberto y damos gracias a Dios también, ¿verdad? Por nuestro hermano Wilfredo, que sigue en el hospital, pero sabemos que está en ese proceso de recuperación y que pronto estará nuevamente en su casa. Estuvimos hablando ayer con él y sabemos que Dios está cuidándole en todo este proceso. Y por mi sobrina Martita, ¿verdad? Que también se conecta todos los martes y que está en el hospital también pasando por un proceso, ¿verdad? En esta hora y sabemos que Dios está con ella también. Aprovechamos, ¿verdad? Para decirle, si usted tiene, como decimos todos los martes, si usted tiene algún motivo de oración, alguna petición, alguna persona o alguna situación que usted desea presentar en esta hora, les invitamos, ¿verdad? Que usted lo anote, lo copie en los mismos comentarios que tenemos en esta hora para que usted, para que al final de este estudio usted pueda, ¿verdad? Podamos nosotros leer esas peticiones que usted ha compartido con nosotros. Así que, como siempre digo, no lo deje para lo último porque después nos llega prácticamente cuando estamos terminando y no podemos mencionar y nos gusta siempre, ¿verdad? Mencionarlo para que todos juntos, los que estamos conectados en esta hora, podamos orar específicamente, ¿verdad? Por cada una de estas peticiones. Así que le invito, le exhortamos a que
aproveche un momentito y vaya a la parte, ¿verdad?, de abajo de los comentarios de esta transmisión y escriba su petición, escriba, ¿verdad?, lo que usted esta hora desea como motivo de oración. Y nosotros con mucho gusto, yo siempre va a estar allá verificando, ¿verdad?, todos los comentarios que llegan, para con mucho gusto entonces hacer las debidas anotaciones y poder al final poder orar por cada una de estas peticiones que usted va a compartir con nosotros. ¿Ok? Así que estamos ya a punto de comenzar este estudio bíblico. Déjeme hacerle una explicación primero, ¿verdad?, para que usted sepa no solamente de qué es el estudio, sino por qué es el estudio. Como saben, los últimos 4 martes estuvimos prácticamente cubriendo de forma panorámica todo el Antiguo Testamento, desde Adán, las diferentes familias, los hijos de Israel, las tribus, la conquista de la tierra prometida, la división de las diferentes, en esa tierra prometida, la división de las diferentes tribus, el reinado, la época de los jueces. Estuvimos hablando también del Reino Unido, ¿verdad?, bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón, y posteriormente el reino dividido, ¿verdad?, con todos los demás reyes que posteriormente llegaron, hasta que cubrimos prácticamente cómo Jerusalén fue destruida y el periodo del exilio allá en Babilonia, y posteriormente el retorno a Jerusalén y cómo se reconstruyó todo. Y cogimos también de forma breve, bastante breve, la parte, ¿verdad?, de los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estuvimos cubriendo más o menos lo que sucedió. Eso fue lo que estuvimos cubriendo durante los últimos 4 martes. Yo pregunté en el último estudio bíblico que dimos de qué preferían, ¿verdad? Si querían que siguiéramos hacia el Nuevo Testamento o si querían algunos libros en específico, y me llegaron varias peticiones, varias sugerencias de algunos libros, pero la inmensa mayoría lo que me pidió fue que siguiese, ¿verdad?, hacia el Nuevo Testamento. Aquellos que me mandaron, ¿verdad?, sobre algún libro en específico, no se preocupe, ¿verdad?, porque cubriremos, ¿verdad?, lo que corresponde al Nuevo Testamento, y en algún momento cuando culminemos toda esta parte que vamos a estar cubriendo, pues entonces podemos ir a algunos libros específicos. Ahora me pidieron sobre el libro de Daniel, me hablaron de Crónicas, de diferentes libros. Así que no se preocupe, si usted envió una sugerencia, no se preocupe, que están debidamente anotadas, y en un momento dado vamos a estar cubriendo cada una de ellas. Pero lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿verdad?, siguiendo la sugerencia o las peticiones de la mayoría que me llegaron, vamos a estar cubriendo el Nuevo Testamento. En el estudio bíblico de hoy, lo que vamos a hacer es hacer un estudio del contexto de ese Nuevo Testamento, ¿verdad?, de ese momento una vez entra Jesús a escena, y lo que pasa posteriormente, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cómo se levanta la iglesia, el ministerio de Pablo, las diferentes epístolas, las diferentes cartas, hasta culminar con Apocalipsis. Vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, todo de forma panorámica, todo ese espectro. Pero la clase de hoy, ¿verdad?, el estudio de hoy, lo que queremos es ver el contexto de lo que estaba pasando allí en Jerusalén y prácticamente en todo ese mundo que, ¿verdad?, conocido hasta ese momento por esa gente que habitaba ahí. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando, ¿verdad?, tanto en Judea, al igual que en Galilea, en Grecia, en Egipto, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo? Y cómo eso preparó el ambiente, ¿verdad?, de alguna manera para que fuese lo que una vez llega Jesús, entra a la escena, encontrarse con el mundo como estaba, ¿ok? Así que queremos, de forma, ¿verdad?, general, vamos a estar cubriendo el contexto, que realmente qué pasó y por qué, cuando vamos a hablar ya del estudio bíblico de la próxima semana, del martes que viene adelante, que si vamos a ir entonces de forma cronológica por el Nuevo Testamento, pero quisiera antes entrar en ese contexto, porque quiero que cuando el martes que viene empecemos a recorrer, a caminar por el Nuevo Testamento, que usted esté claro o clara de ese contexto, de eso que estaba sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto, pasa lo otro? Además de explicar un poco, ¿verdad?, cómo más o menos está organizado el Nuevo Testamento, para también entender un poco, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento está escrito según están los libros así, ¿verdad? Y eso muchas veces nos hace pensar, pero ¿por qué pasó esto? Y si después va a pasar tal cosa.
Y es que el orden cronológico que sigue el Nuevo Testamento no necesariamente tiene que ver con la forma como fue escrita. Así que también vamos a hablar de todo eso. Lo que queremos es tener una idea bastante general de cómo se desarrolló ese Nuevo Testamento, para que entonces cuando entremos el martes que viene al Nuevo Testamento de lleno, ¿verdad? De forma cronológica, de Jesús en adelante, pues sepamos lo que está pasando alrededor en el ambiente, y podamos entender un poquito mejor. Así que eso es lo que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Así que usted acomódese, búsquese un juguito, un refresquito, un café, un chocolate, no sé lo que usted desee buscarse en esta hora, acomódese bien con calma. Si durante el estudio usted sabe que le dan monchi, pues busque unas galletitas y póngalas por ahí cerquita, para que cuando se siente ahora, ¿verdad?, no se me mueva, se quede ahí cerquita y pueda acompañarnos por todo este recorrido que vamos a estar haciendo en esta noche. Así que vamos a comenzar inmediatamente con este estudio, ¿ok? Así que voy a poner esto por aquí para correr. El estudio de hoy se llama Contexto del Nuevo Testamento, como estuve explicando al principio. Así que vamos a ir más o menos cubriendo todo esto. Vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar con Alejandro Magno, ¿verdad? Y el Imperio Griego, que es parte de los 400 años, como dije hace un momentito. Cubrimos parte, pero de forma bien rápida, lo que fue este periodo de los 400 años. Ahora queremos profundizar un poquito más, ¿verdad? No es que nos vamos a meter de lleno porque sería demasiado extenso, pero vamos a profundizar un poquito más en ese espacio para poder entender bien lo que estaba pasando antes de que Jesús llegara. Así que vamos a comenzar con Alejandro Magno, ¿ok? Este mapa que usted ve aquí, ¿verdad? Usted ya lo estuvo viendo en la clase pasada. Si usted recuerda, ¿verdad? Todo esto es el imperio de Persia, ¿verdad? Dijimos que ahí fue el momento, ¿verdad? El imperio, perdón, que de Persia, mi disculpa, dije que no era, el imperio, ¿verdad? De Carlos Magno, ¿verdad? Imperio griego, que prácticamente todo eso que usted ve en un amarillo mostaza, es todo el territorio que conquistó Alejandro Magno. Dije Persia porque vi el nombre de Persia y se me quedó la palabra en la boca. Todo eso fue lo que conquistó Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno realmente era de la zona de Grecia, que se va a marcar aquí en violeta, que era esta parte de aquí, ¿verdad? Pero prácticamente se expandió por todo esto para poderlo conquistar, ¿verdad? Y ese fue el momento cuando prácticamente vencieron lo que era el imperio persa, que fue bajo el imperio, como estuve explicando, que regresó nuevamente el pueblo de Israel hacia Jerusalén, ¿ok? Así que seguimos hacia adelante, solamente para ir repasando. Ok, una vez, estuve explicando el estudio pasado, que una vez Alejandro Magno, muy joven, muere, el imperio, que enseñamos el mapa ahora mismo, ese imperio que cubría prácticamente Grecia, Asia Menor, Egipto, Palestina, la parte de Siria arriba, lo que era Babilonia, Persia y un poco más allá todavía, ¿verdad? Una vez que ese gran, vasto imperio que Alejandro Magno había conquistado y estaba bajo su mando, cuando él muere, muy joven, se divide ese imperio entre los 4 generales, ¿verdad?, que eran en su ejército, después de él, los que más alta jerarquía tenían. Se dividió el imperio. Había un hijo, pero era muy pequeño, había un hermano, y una lucha, ¿verdad?, de poderes ahí, ¿verdad?, hasta que se pudo de una forma u otra dejar que entrara el hermano. Pero no vamos a entrar en eso porque realmente lo que queremos es que usted sepa que en un momento dado se tuvo que partir ese imperio que era tan grande en 4 cantos, ¿verdad? Y esos 4 cantos eran los 4 generales que estaban bajo el mando de Alejandro Magno, ¿ok? Así que, si usted mira este mapa, para que usted se ubique bien, por aquí, en rojo, ¿okay? Judea, o sea, donde está Jerusalén, es este canto que está aquí. Voy a poner la flecha bien grande para que se vea. Ahí. Ese cantito que usted ve ahí es la parte de Judá, ¿verdad? Posteriormente, ya en el tiempo de los romanos se llama Judea. Ese espacio es el que donde está Jerusalén, ¿ok? Y lo otro que usted ve es la parte en la cual se dividió, ¿ok? Si usted se fija, por ejemplo,
esta parte que está en amarillo, esos se dividió por uno de los generales que eran los seleucos. Los seleucos eran los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno y cogieron toda esa parte amarilla. Si usted se fija en la parte verde que está acá abajo, fueron los Ptolomeos, ¿okay? Que cogieron la parte más o menos donde está Egipto. Si viera más arriba del mapa hay una parte rosita y una parte como violeta más arriba, que eran los otros dos generales, pero no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Porque yo quiero que usted se concentre en los seleucos y en los Ptolomeos, que son los que aparecen en el mapa ahora mismo. ¿Por qué? Porque si usted se fija en ese mismo mapa, ahí, prácticamente la frontera entre los seleucos y los Ptolomeos, ahí es que estaba prácticamente Judá y Jerusalén y toda esa región, ¿verdad?, de los israelitas, esa parte de ahí. En un principio, esa zona donde estaba Jerusalén le pertenecía a los seleucos, a ellos, ¿ok? Pero esta parte del imperio de los seleucos como que no tuvieron tanto arraigo, aunque era la parte más grande prácticamente del imperio, no tuvieron mucho arraigo y fueron perdiendo fuerza poco a poco. Y llegó un momento dado que los que están en la parte verde del mapa, los Ptolomeos, comenzaban a tomar más fuerza y entonces tomaron dominio prácticamente de la zona en donde estaba Jerusalén. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. ¿Ok? Los Ptolomeos, que son los que toman posesión desde Egipto, ¿verdad? Y dominan parte de lo que estaban, donde está Judá y donde está Jerusalén. Los Ptolomeos, yo creo que usted entienda, ¿verdad? Algo y no se olvide. Estos 4 imperios, ¿verdad? En que se dividió, no imperios, estas 4 regiones, que el imperio de Alejandro Magno se dividió, como dije, uno que estaban en la parte de Grecia, uno en la parte, ¿verdad?, de Macedonia o lo que es Asia Menor, uno en la parte de Egipto y uno en la parte, ¿verdad?, de ya hacia lo que era Babilonia y Persia, hacia allá. Aunque esas regiones las conocemos como Egipto o como Babilonia, estos 4 generales eran griegos. Por lo tanto, el que ellos tomaran posesión de esa parte al dividir el imperio de Alejandro Magno, significó que lo que era la cultura griega prácticamente se apoderó. Y cuando digo se apoderó, no me refiero necesariamente a la parte militar. Sí se apoderaron militarmente, pero se apoderó culturalmente, especialmente el idioma, ¿verdad? Que era el idioma que más se utilizaba para efectos de comercio, era el griego, obviamente. ¿Ok? Así que, aunque estamos hablando de Egipto, que está para la parte de África, estamos hablando de Babilonia, que estamos hablando de Asia Menor o de Grecia, es todo, aunque son 4 regiones diferentes, se convierte todo en regiones donde el griego es el que domina, ¿ok? En el caso de los Ptolomeos, que dominaban la parte de Egipto, que es el norte de África, esa parte fue una de las partes que más fuerza tuvo, ¿verdad? Los Ptolomeos. Así que ellos prácticamente tomaron control de la parte donde está Jerusalén, en la parte en donde está Judá, ¿ok? ¿Ok? Sigamos por ahí. Aquí usted se puede dar cuenta, es el mismo mapa que vimos ahorita, pero más cerquita, ¿verdad? Cómo están divididos. Ya aquí, usted se puede dar cuenta, aquí, que ya los Ptolomeos prácticamente escogen la región donde está Jerusalén. ¿Okay? Así que los Ptolomeos son los que están dominando esa región. O sea que el pueblo de Jerusalén, los judíos que viven en toda esa región de Judá y también Samaria y Galilea, ¿verdad? Que habían también judíos, están sometidos en ese momento a lo que son los Ptolomeos. ¿Okay? Son los que dominan en ese momento. Seguimos. Una cosa importante, y tiene que ver con lo que dijo ahorita, en este periodo, recuerden que estamos viendo qué pasó ahí a punto de que llegue Jesús, en esos 400 años antes. En ese periodo, cuando los Ptolomeos están dominando, la Biblia que se utilizaba hasta ese momento era la Biblia hebrea, ¿ok? La Biblia hebrea, el Tanakh, le llaman ellos, que está dividido, ese Tanakh, esa Biblia hebrea, está dividido en la Torá, que es el Pentateuco, está dividido en el Ketubín y en el Nevim, que son libros escritos o profetas.
Mire, es prácticamente, ¿verdad? Hay unas diferencias pequeñas, pero prácticamente cuando hablamos del Tanakh o de la Biblia hebrea, estamos hablando del Viejo Testamento. Lo que pasa es que ellos lo organizan de una forma diferente, ¿ok? Y además de que lo organizan de una forma diferente, hay unos libros que para ellos son uno. Por ejemplo, nosotros tenemos Primera o Segunda de Samuel, Primera o Segunda de Reyes, para ellos es un solo libro, ¿ok? Pero para efectos prácticos, esa Biblia hebrea que se está usando hasta ese momento es la que es en hebreo, obviamente, pues es de los judíos. Pero en ese tiempo de los Ptolomeos, la religión judía estaba cogiendo auge y se mandó, ¿verdad?, a 70 sabios allá en Egipto, en el área de Alejandría, los pusieron allí para traducir la Biblia del hebreo, traducirla al griego. Esa es la primera Biblia hebrea que se traduce. Es la primera que se traduce y se traduce al griego. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué lo estamos dando en el contexto, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, esa zona antes de que llegue Jesús? Porque es importante cuando estuvimos estudiando el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios y también las cartas, cuando se habla de la escritura, cuando se habla de lo que dice, ¿verdad?, la ley o lo que dice, ¿verdad?, la Biblia o lo que sea, ellos lo que se están refiriendo muchas veces es o a la Biblia hebrea, que es la que se usaba en el templo, ¿verdad?, la hebrea, o la Septuaginta, que es la Biblia que se hizo entonces traducida en griego, ¿ok? Así que, importante de esto es que la más que se utilizó fue la Septuaginta. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, el griego se volvió un idioma sumamente importante, y al ser un idioma sumamente importante para efectos de comercio, ¿verdad? Eran 4 regiones que se dividió el imperio, pero había comercio entre ellos y por lo tanto esas 4 regiones eran griegas para todo efecto, o sea, esos generales eran griegos y por lo tanto todo el desarrollo de ese gobierno que ellos desarrollaron era en griego y por lo tanto el comercio muchas veces se utilizaba mucho el griego. Y por lo tanto era importante que la gente, incluyendo los judíos, para poder a veces defender bien, ¿verdad? Si usted vivía quizás en un campo sembrando tranquilo, pues no tanto. Pero si usted dependía del comercio, tenía que ir a la ciudad a hacer ciertas cosas, era sumamente importante que usted supiese griego. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando eso comienza a suceder, además de algunos judíos, ¿verdad?, que tuvieron que irse, también buscando, ¿verdad?, más oportunidades a otras regiones. Esos griegos poco a poco, como pasa a veces con los puertorriqueños cuando se van a Nueva York o se van a algún otro estado de los Estados Unidos, que al principio se van y hablan español, pero si se establecen allá y posteriormente tienen hijos, tienen hijas y después tienen nietos, poco a poco en muchas ocasiones el idioma se va perdiendo, ¿ok? Y si no se pierde, quizás en la casa todavía se habla, pero esos nietos o esos bisnietos, ¿verdad? Sí hablan el español, pero no lo dominan. ¿Por qué? Porque su primer idioma es el inglés. Es normal. Y yo creo que en Puerto Rico, todos, de lejos o de cerca, hemos visto casos como este. En el caso de los judíos, pasa lo mismo. Al irse a vivir a otros lugares, poco a poco el griego se fue convirtiendo, aquellos que estaban fuera de Judá o estaban fuera del área de Jerusalén, poco a poco el griego se fue convirtiendo en su idioma principal. ¿Y qué sucede? Pero seguían llevando la religión judía. Por lo tanto, muchas veces empezaban a usar esta Biblia, la Septuaginta, como Biblia entonces principal para ellos hacer sus rituales, hacer, ¿verdad?, todas las cosas que hacían en su casa o en la sinagoga que tenían cerca. Porque era un idioma que era más natural para ellos, era más cómodo para ellos. ¿Okay? Y es importante entender que esa Biblia en específico se escribió en este periodo de los Ptolomeos, más o menos, ¿verdad? Ese tiempo más o menos fue que se escribió todo eso. Seguimos. Okay. Bajo los Ptolomeos vino un cambio bastante drástico. Recuerden que los judíos, bajo los Ptolomeos, que eran griegos, ¿verdad?, vivían prácticamente, eran de la zona de Egipto, pero eran culturalmente griegos. Bajo el dominio de los Ptolomeos, los judíos llegó un momento dado que un grupo se trató de rebelar o comenzó a rebelarse. Este grupo se llamaba los Macabeos, eran familia sacerdotal. Y comenzaron poco a poco a hacer guerrillas y diferentes cosas, ¿verdad?, en contra de los Ptolomeos, hasta que llegó el momento
que prácticamente los macabeos, que son este grupo, ¿verdad? Es una familia, lograron prácticamente independizar a lo que era Judá. Déjeme explicarle esto, ¿verdad? Porque estoy usando los dos nombres y no quiero que se me confundan en el camino. Cuando hablamos de Judá, es más o menos la misma zona de Judea. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora bajo los jueces, el Reino Unido, el reino dividido, el exilio, todo esto, siempre se llamaba esa zona donde está Jerusalén, Judá. Del tiempo más o menos ya de Alejandro Magno, de los Ptolomeos, pero específicamente más para el tiempo de los romanos. Y esa zona, y es una cuestión también de idioma, ¿verdad? Se fue cambiando por la cuestión del idioma que se estaba utilizando. Se le comenzó a llamar Judea, ¿ok? Así que cuando usted escuche que yo digo Judea, me refiero a Judá, también es la misma zona, ¿ok? Pues la cosa es que los macabeos logran independizar la zona de Judá, ¿ok? Pero ese impulso se siguió, ¿verdad?, desarrollando y posteriormente descendientes de esta misma familia de los macabeos, que son los asmoneos, y los asmoneos, si usted lo busca información, los va a contar con H y sin H, ¿verdad? Por si acaso en lo que usted está viendo lo ve con H y después en un libro lo ve sin H. Es que se usa ambos términos dependiendo del escritor. Pues los asmoneos siguieron esa misma línea. Los macabeos lo que hicieron fue independizar prácticamente. Sacaron de allá a los Ptolomeos, los sacaron, los de Egipto, los sacaron. Y pudieron independizar la zona de Judea. Los asmoneos lo que hicieron fue organizar eso, ¿verdad? Esa estructura que no estaba, porque estaban sometidos a los Ptolomeos, organizar esa estructura política, militar, y no solamente la organizaron, sino que se estableció un rey y se comenzaron a expandir, como pasó con el tiempo de David o con el tiempo de Salomón, ¿verdad? Que se expandió el reino. Lo mismo pasó con los asmoneos, comenzaron a expandir el reino. En este mapa que usted ve en pantalla ahora, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Lo está viendo que está ahí Jerusalén, ¿ok? Esta zona es Judea y esta zona que está acá es Perea. Los macabeos lograron que tanto Judea como Perea se independizaran, lograron su independencia, ¿ok? Pero posteriormente, como estaba explicando, cuando llegan los asmoneos, se siguió expandiendo y originalmente esos asmoneos lograron toda esta zona que usted ve aquí. Ellos restablecieron el reino. Importante porque muchas veces nosotros, como casi nunca, esos 400 años de silencio lo estamos cubriendo mucho, ¿verdad? No se habla mucho de ellos. Y hay un libro de los macabeos, la iglesia católica tiene este libro de los macabeos. En la iglesia protestante no está ese libro. Fracciones simplemente teológicas. Pero históricamente hablando, pues lo que se narra en estos libros es cierto. O sea, ¿por qué no está en la protestante y si está en la católica? Son por cuestiones más bien teológicas, ¿verdad? Pero para efectos históricos es un libro que tiene información y lo que cuenta ahí es cierto en el sentido de que sí, los macabeos existieron históricamente y sí lograron, ¿verdad?, la independencia de Judea, y luego bajo los asmoneos lograron esa parte que marqué en el mapa, ¿verdad?, expandirse. De hecho, posteriormente, si usted va al mapa nuevamente, ¿verdad?, le marqué ahí en rojo hasta donde se habían expandido, pero posteriormente se expandieron más, voy más lejos todavía. Todo esto que usted ve, todo esto, los asmoneos, y estamos ya de 76 más o menos antes de Cristo, o sea, ya bastante cerca del Nuevo Testamento, lograron prácticamente la independencia de toda esa zona. O sea, prácticamente, y si usted compara esos mapas con los mapas que yo di al principio, cuando el reino de Saúl, posteriormente cuando el reino de David, y posteriormente cuando el reino de Salomón, yo creo que esa zona se parece bastante al territorio que cubrió el reino de David, más o menos. Fue más grande, o sea, esto que hicieron los asmoneos fue más grande que lo que cubría Saúl. No fue tan grande como lo que lo cubrió Salomón, pero sí está cerca más o menos de lo que cubrió el reinado de David. O sea que prácticamente el reino judío y tenía su rey y se restableció prácticamente completamente. Así que en ese sentido resurgió como reino nuevamente antes
de llegar Jesús. Pero pasó algo, ¿verdad? Porque cuando llega Jesús no están ni los macabeos ni los salmoneos. Y vamos a ver ahora qué es lo que estaba pasando. Yo creo que usted se vaya dando cuenta que durante esos 400 años, esa zona de Jerusalén, ¿verdad? Donde nace Jesús, esa zona de Belén, donde se cría Jesús, que es en Nazaret, allá en el norte, en Galilea, son zonas, ¿verdad? Donde había una población grande judía. Esa zona sufrió durante esos 400 años una gran serie de conflictos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Como Alejandro Magno cubre el área, ¿verdad? Elimina a los persas para un lado, después entran los eucos, que fue lo que estábamos hablando, posteriormente entran los ptolomeos, que es lo que estamos hablando, y posteriormente llegan los macabeos, vuelven y borran y sacan de allá a los ptolomeos, y posteriormente entonces los salmoneos comienzan a nivel de, ¿verdad?, de batalla, porque no fue que pidieron permiso para expandirse, a nivel de guerras y de batalla, volvieron a expandirse nuevamente. Y todo ese pueblo que estaba en esa zona, los judíos, sufrieron en gran parte de esos 400 años tiempos de batallas, de guerras, de luchas. O sea, cuando decimos que eran los 400 años de silencio, nos referimos que eran 400 años de silencio porque, ¿verdad?, no hay un registro desde la perspectiva protestante. No hay un registro histórico, ¿verdad?, a nivel bíblico, pero sí hay un registro histórico. Pero ese silencio nos referimos a eso, al aspecto bíblico. Pero en el aspecto de las cosas que estaban sucediendo, pasaron muchas cosas en esos 400 años, guerras, batallas, luchas, entre diferentes, ¿verdad?, formas de gobierno que estaban levantándose en esa etapa. ¿Ok? Vamos a seguir. Por acá. Por aquí. ¿Ok? Durante ese tiempo de los asmoneos, se fueron levantando dos figuras que son muy mencionadas y que ustedes ven lo que he escuchado mucho cuando hablamos del Nuevo Testamento, especialmente cuando hablamos del tiempo de Jesús. Estamos hablando de los saduceos y de los fariseos. Estos dos grupos surgieron prácticamente más o menos en esta época, ¿verdad? O sea, y es importante también porque, vuelvo y digo, cuando estamos hablando el martes que viene, ¿verdad?, que vamos a comenzar con Jesús, ¿verdad?, que son los evangelios, pues el lugar lógico por donde comenzar esta historia. Y comencemos a hablar de Jesús y aparezcan las figuras de los fariseos y los saduceos. Usted sabe, ¿verdad?, porque usted preguntaba, pero es que cuando salieron de Babilonia, cuando fueron a Babilonia y cuando salieron de Persia y regresaron para reconstruir los muros y para reconstruir, ¿verdad?, el templo, no se habla nada de fariseos y de saduceos. ¿De dónde salieron? Fue en este periodo, de estos 400 años, específicamente en el tiempo de los asmoneos, es que se desarrollaron estos grupos. Y estos grupos tienen que ver mucho con el conflicto que llevó a que esta restauración del reino nuevamente de Israel, de los judíos, que ya estaba expandiéndose y estaba tomando fuerza, volviese nuevamente. Son responsables de estos dos grupos de lo que pasó para que desapareciera nuevamente. Claro, está el factor de que el Imperio Romano estaba tomando fuerza. Pero el Imperio Romano realmente no se estaba metiendo mucho en esa zona. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿ok? Pero cuando hablamos de los saduceos y de los fariseos, a mí me gustaría que usted esté claro, ¿verdad?, de este grupo de quienes estamos hablando, que surgen en este periodo, de quiénes son, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de ellos y siempre los ponemos, son los malos de la película, son los que querían matar a Jesús, eran los que siempre estaban haciendo alguna trastada, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran realmente los saduceos o qué creían los saduceos y los fariseos? Se parecían en algo, porque, ¿verdad?, se pusieron en complot para matar a Jesús. Tenían cosas en común o realmente eran amigos, eran panas. O sea, ¿quiénes eran ellos y en qué creían? Esta tabla que vamos a mostrarle ahora les va a mostrar un poquito más claro, ¿verdad? Si usted se fija en la columna que está a la izquierda, dice posturas, vamos a estar diciendo algunas posturas. Y en las dos columnas que están a la derecha, que una dice saduceos y otra dice fariseos, en cuanto a esas posturas, ¿qué pensaban ellos? Por ejemplo, cuando hablamos de la clase social, los saduceos eran de clase alta. Eran de chavo, ¿ok? Era gente acomodada. O sea, los saduceos no eran unos pelados. Era gente con propiedades, de negocios. Era gente de clase alta, ¿ok? Por otro lado, los fariseos eran de clase media, ¿ok? No eran pobres, ¿verdad? Pero sí eran de clase media.
otra cosa que podemos decir ellos, su posición en cuanto a los gobiernos extranjeros, ¿verdad? Porque hablamos de un tiempo donde muchos gobiernos se metieron, ¿verdad? Como dije ahorita, los griegos, los sedeucos, los ptolomeos, muchos reinos se metieron a invadir y a gobernar Jerusalén y parte de Judea. ¿Qué posición tenían ellos, tanto los saduceos como los fariseos, en cuanto a esos gobiernos extranjeros? Miren, los saduceos pensaban en el sometimiento. Hubiese que el gobierno fuese extranjero, hubiese que el gobierno no tuviese que ver nada con ellos, si para los saduceos representaba una buena transacción económica que económicamente le convenía a los judíos, y cuando digo los judíos no es al pueblo pobre, a ellos específicamente, si económicamente le convenía, mira, nos sometemos al gobierno que sea, no hay problema, fíjese. Después que los chavos aparezcan, nos sometemos. Por otro lado, los fariseos se oponían totalmente a todo gobierno que no fuera el de ellos. Ya vemos que no estaban pensando muy igual de los dos, ¿verdad que no? Totalmente opuesto. Todo lo que no oliera a judaísmo, los fariseos lo rechazaban. Había que mantenerse puros. ¿Okay? Los saduceos no se dicen, bueno, sí, somos judíos, hay que mantenernos puros, pero, ¿verdad? Pero si los chavos caen, pues podemos negociar. ¿Okay? Hay dos posiciones que tenían ellos. Por otro lado, su posición en cuanto a las culturas extranjeras. Los saduceos, desde la perspectiva económica, lo mismo, creían en la asimilación. Si los griegos son los que están al palo, si los griegos son los que están, ¿verdad?, dominando, ahí es que se mueve el comercio. Pues olvídese, nos hacemos griegos. ¿Cuál es el problema? Somos griegos y hablamos griego y hacemos todo como los griegos. Olvídese, si nos conviene como negocio, lo hacemos. Los fariseos, por otro lado, al igual que en el aspecto de los gobiernos, del aspecto político, en cuanto a cultura, lo mismo. Había que mantenerse culturalmente como judíos. Tenemos que parecer judíos. No solamente basta con ser judíos, tenemos que parecer judíos. ¿Ok? Otro aspecto es la posición religiosa que ocupaban. Los saduceos, por lo general, el sumo sacerdote era saduceo. Y los que pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era prácticamente el gobierno religioso, ¿verdad? Esa corte, ¿verdad? Que tenía ese poder religioso. Eran saduceos. Los fariseos, en su mayoría, eran rabinos, ¿verdad? Cuando decir rabino, vamos a decirlo en un buen puertorriqueño, ¿verdad? Los saduceos podían ser obispos. Los fariseos pueden ser un pastor de qué sé yo, de un barrio, de una esquina, de una montaña, ¿verdad? Pero no podían los fariseos aspirar a ser sumos sacerdotes ni pertenecer al Sanedrín, ¿ok? Esa era la diferencia prácticamente entre ellos desde el aspecto religioso, ¿ok? En cuanto a la tradición oral y escrita, cuando digo tradición oral y escrita, me refiero a que había una ley escrita, ¿verdad? Estaba la ley, lo que decía la Biblia hebrea, que estaba todo muy bien explicado, pero también había unas tradiciones, por ejemplo, lavarse las manos, ¿verdad? En ciertos momentos era una tradición. Para los saduceos, tanto la tradición como la ley escrita era igual de importante. Y en eso coincidían, los fariseos pensaban lo mismo. ¿Okay? Claro, los saduceos se inclinaban más, ¿verdad? A la parte, ¿verdad?, de la tradición, y los fariseos se inclinaban más a la parte de la ley, pero ambos decían que ambas cosas eran importantes. ¿Okay? En cuanto a la vida después de la muerte, en cuanto a la resurrección, y eso, me imagino que usted lo escuchó en varias ocasiones, los saduceos no creían. Ellos no creían en la resurrección. Para los saduceos, si usted se murió, se murió. Se acabó. ¿Okay? ¿Qué resurrección y qué resurrección? Eso no existe. ¿Okay? Para los saduceos no había resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. ¿Okay? En cuanto a la intervención de Dios en asuntos personales, que yo me arrodillo y oro porque estoy pasando por esta situación para que Dios ponga su mano. Los saduceos pensaban que Dios no intervenía en esas cosas personales. Él intervenía a nivel, ¿verdad?, del gobierno, ¿verdad? Si había que conquistar nuevas tierras, si había que tomar cosas a nivel del rey. Sí, pero esas cosas personales, Dios no se metía en eso.
Por otro lado, los fariseos sí creían que Dios intervenía en los asuntos personales de la gente. ¿Okay? Y por último, en cuanto a la llegada del Mesías, sabemos, ¿verdad? Para nosotros que estamos claros, estamos hablando de Jesús, pero en cuanto a la llegada del Mesías, los saduceos no creían que debía haber un Mesías, que eso iba a existir. Los fariseos sí creían. ¿Okay? Si ustedes se fijan, entonces que hemos puesto la tabla y me he tomado mi tiempo para hacerlo, yo puse en rojo todas las cosas en las que los saduceos y los fariseos no coincidían, ¿verdad? Si usted ve la tabla, todo lo que está en rojo, ellos no estaban de acuerdo. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Hay una sola posición, ¿verdad? En cuanto a la ley escrita, ¿verdad? Y a la tradición oral. En eso no estaban, ¿verdad? En eso sí estaban más o menos de acuerdo. Pero en casi todas las demás cosas no estaban de acuerdo. De hecho, vamos a ver más adelante, en medio de este reinado asmoneo, qué tan lejos llegaba ese encontronazo que tenían los fariseos y los saduceos. Me tomo tiempo para explicar esto porque yo quiero que usted entienda que eran dos grupos que pensaban diametralmente diferentes, que muchas veces no se podían ni ver. ¿Okay? Que de hecho, vamos a hablar de eso más adelante, hasta hicieron movimientos para matar los saduceos, para matar fariseos, los fariseos para matar saduceos. ¿Ok? Pero sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, a pesar del odio que podía haber entre ellos, a pesar de que no tenían nada en común, se unieron para que mataran a Jesús. Se unieron. Seguimos. Por acá. Ok. Como dije, eso que estamos hablando, ¿verdad? Donde son los saduceos y los fariseos, es el período en donde están dominando los asmoneos y donde prácticamente todo lo que es Jerusalén, lo que es Judea, se ha expandido y el reino prácticamente alcanzó casi el mismo territorio que cubría cuando estaba David. ¿Okay? Pero es un reinado bastante, ¿verdad?, extenso en años, pero yo quiero poner más atención en los últimos líderes que estuvieron en ese reinado, en esa monarquía asmonea. Y los conflictos que trajeron entre los mismos asmoneos que desencadenó en que se perdiera esa monarquía y entraran los romanos. Y qué participación tenían los fariseos y los saduceos en esto que estamos hablando. Mire, ya prácticamente al final de esta monarquía, uno de los reyes que estuvo a cargo de ese reinado asmoneo fue Alejandro Janeo, ¿verdad? Y este rey tenía el apoyo de los saduceos, ¿okay? Y como este rey tenía el apoyo de los saduceos, bajo ese tiempo de Alejandro Janeo se persiguieron a los fariseos y se mataron fariseos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Alejandro Janeo muere, ¿verdad? Todo el mundo le llega a su hora, él murió. Y entra a escena su esposa, él estaba casado con una mujer llamada Salomé Alejandra. ¿Okay? Y ella, una vez que su esposo muere, es quien toma el poder allí en Jerusalén. Ella toma el poder. Lo interesante es que ella toma el poder, pero lo toma apoyada por los fariseos. Los fariseos son quienes la apoyan a ella para que se quede al frente en Jerusalén. Así que entonces se vira la tortilla y entonces se comienzan a perseguir a los saduceos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Según va pasando el tiempo, Salomé nombra rey a su hijo mayor, el hijo que había tenido con Alejandro Janeo, ¿verdad? El hijo de Alejandro Janeo y de Salomé, ¿verdad? El hijo mayor se llama Hircano II. Y este hombre, que era su hijo mayor, ¿verdad?, es nombrado rey por su madre. Y su madre, que era apoyada por los fariseos, pues los fariseos apoyaron a Hircano II, lo apoyaron, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que entonces su hermano, uno de sus hermanos menores, Aristóbulo II, hace una revuelta y toma el poder, o sea, saca a Hircano y toma el poder en Jerusalén. ¿Apoyado por quién? Por los saduceos, ¿ok? ¿Verdad? Aristóbulo tenía a los saduceos a su favor e Hircano tenía a los fariseos, ¿ok? Eran dos reyes
peleando uno contra el otro para tener el control en Jerusalén. Y tanto los saduceos apoyan a uno como los fariseos apoyan al otro. ¿Qué pasa? Aristóbulo logra sacar a Elcano, ¿ok? Pero en todo eso, una gran matanza, obviamente contra los fariseos especialmente. Entonces, lo interesante con todo esto es que el imperio romano estaba comenzando a desarrollarse. Y en la parte bien al norte de ese imperio asmoneo, en la zona de Siria, estaba el ejército romano que había entrado a esa zona para tratar de mantener el control, porque había muchas revueltas. Los fariseos, que apoyan a Elcano, a quien habían sacado del poder, y donde se comienza una persecución en Roma y empiezan a matar, aquellos dicen que era un desastre, matando gente a todo lo que da. Los fariseos que no, lo que expliqué ahorita, los fariseos que no creían en los gobiernos extranjeros, que no creían en asimilarse a cultura extranjera, los fariseos suben un grupo a buscar ayuda a un general romano que estaba allá en la zona de Siria llamado Pompeyo. Hablan con él y Pompeyo los apoya y baja hasta Jerusalén y toma posesión de Jerusalén. ¿Ok? Y al tomar posesión de Jerusalén, permiten, ¿verdad?, que Elcano momentáneamente vuelva al poder. Y digo momentáneamente porque a fin de cuentas lo quitaron. ¿Ok? Lo quitaron porque no estaba en sus planes. Así que lo importante con todo esto es que ni Aristóbulo ni Cano quedan en el panorama. Los dos son sacados, entra el imperio romano traído por los mismos fariseos. El imperio romano toma control de Jerusalén y de toda Judea completamente. Y entonces entra Roma en escena para mantener entonces el control en la zona de lo que era Galilea, lo que era Samaria, lo que era Judea y lo que era obviamente Jerusalén. Toma control de todo y no permite que haya un rey judío. Así que ni Cano, ni Aristóbulo, ninguno, sino que nombra entonces un procurador, un gobernante allí de ellos mismos para que sea el que gobierne en esa zona. Lo interesante con todo esto, y porque lo traigo como ejemplo, es que entra el dominio romano, y con ese dominio romano que llega, no es que entró porque iban a entrar, llegaron porque los mismos fariseos fueron a buscarlo a Pompeyo para que tratara, ¿verdad?, de salvarles la vida porque se estaban matando, y lo que hicieron fue prácticamente entregarle el poder. Y ahí entra Roma y toma control, ¿verdad?, de Jerusalén y de toda esa zona. ¿Okay? Y ahí prácticamente al entrar Roma, que era un imperio poderoso, muy poderoso, estaba en plena expansión, eliminó el reinado asmoneo completamente. Un reino que se había expandido, ¿verdad? Se rompió. Pero lo interesante es que se rompió no porque Roma acabó con él. Primero porque peleó entre los mismos asmoneos. Hubo esa guerra entre dos reyes que eran hermanos. Hubo una guerra, debilitaron el reino, y no solamente debilitaron el reino, sino que ellos mismos llamaron a los romanos para que entraran y prácticamente tomaron control de toda esa zona. Así que, ¿verdad?, no es que llegó Roma allí a invadir porque quería invadir. Claro, a Roma le convenía porque, como hemos dicho en otras ocasiones, esa zona de Palestina, esa zona de Jerusalén, esa zona y hemos estado estudiando, es una zona comercialmente muy importante por el paso, ¿verdad?, que había por ahí. Así que a Roma le convenía, ¿verdad?, que era el imperio que cubría prácticamente todo. A Roma le convenía mantener el control en esa zona para que no hubiese muchas revueltas y ese comercio fuese tranquilo y en paz. ¿Ok? Así que entra el dominio romano, y con ese dominio romano llega un reinado, ¿verdad?, de una familia que usted tiene que haber escuchado mucho, que es la familia de los Herodes. ¿Ok? Y esto de los Herodes yo quiero explicarlo con calma. Vuelvo y digo, estamos haciendo el contexto del Nuevo Testamento, porque yo creo que cuando entremos entonces en el Nuevo Testamento, a veces hablamos de diferentes nombres y pensamos que son las mismas personas. Cuando hablamos de Herodes, son varios Herodes, no es un solo Herodes, es una familia. Pero a veces pensamos que el mismo Herodes que sale, ¿verdad?, que mata a los niños, es el mismo Herodes, ¿verdad?, que manda a matar a Juan el Bautista, porque hablan de Herodes, pero son diferentes Herodes a lo largo de la historia. Vamos a entenderlo bien. ¿Ok? Para entenderlo, Antípatro era el papá de Herodes, ¿verdad? Y él tomó el puesto, Roma le dio el puesto, ¿verdad?, para ocupar toda la zona, para gobernar toda la zona de lo que era Judea. Solamente Judea le dio todo eso.
Así que Antípatro fue puesto por Roma, allá eso fue como para el 64, ¿ok? Él era príncipe de los edomitas, eso es más al sur de Judea, pero tenía muy buena relación con los romanos, especialmente con el emperador, y logró que lo nombraran gobernador de Judea, ¿ok? Este hombre, Antípatro, dominó solamente Judea, pero lo importante de él es que era el papá de Herodes el Grande, ¿ok? Era el papá de Herodes el Grande. Cuando Antípatro sale, ¿verdad?, de escena y entra su hijo Herodes el Grande, ese es el que se encarga de nuevamente tomar el control prácticamente no solamente de Judea, sino de Judea, de Samaria, de Galilea y aún más casi arriba, llegando a Siria y viene al sur con un control bastante grande, respaldado por Roma, ¿ok? Déjenme explicar esto. Cuando decimos que Herodes el Grande era rey en todo esto, no es que era rey porque podía hacer lo que le daba la gana, es que Roma lo ponía para que le administrara. O sea, yo te nombro rey, a Herodes el Grande, yo te nombro rey, tú manténme aquello tranquilo, tú manténmelo en paz, yo quiero, ¿verdad?, que mis impuestos lleguen, yo quiero, ¿verdad?, que no haya revuelta ni que haya guerra, tú manténme todo tranquilo, ¿ok? Y Herodes el Grande, que obviamente cuando hablamos de la matanza de niños estamos hablando de qué tipo de persona es, pero era un hombre también muy hábil, muy hábil. Para empezar, una de las remodelaciones más grandes que se le hizo al templo, la hizo Herodes el Grande, para tratar de ganarse a los judíos. Pero por otro lado hay una ciudad cerca de esta zona, al oeste de Jerusalén, se llama Cesarea Marítima, que la construyó una ciudad al estilo griego, al estilo romano prácticamente, la construyó Herodes, ¿verdad?, para congraciarse con los romanos, ¿ok? Así que este Herodes el Grande era bastante hábil. Seguimos. Si usted se fija, ¿verdad?, para ir hablando de los Herodes, ¿quiénes son? Déjenme marcar por aquí. Herodes el Grande, ¿verdad?, que es el primero de los Herodes, dominaba toda esta zona que está aquí. Todo esto. ¿Ok? Todo esto. Si usted se fija, aquí está Jerusalén. ¿Ok? ¿Ok? Él domina todo esto. ¿Qué pasa? Herodes el Grande muere. Herodes el Grande, vuelvo y repito, es el que mandó a matar todos los niños porque quería, ¿verdad?, que mataran a Jesús porque habían dicho que era el rey de los judíos. ¿Se recuerda esa historia cuando hablamos siempre sobre el nacimiento de Jesús allá en Belén? Ese es Herodes el Grande, ¿ok? Así que él domina toda esa zona que marqué en rojo, ¿verdad?, que es esa zona verde. Pero si usted se fija en el mapa que está a la derecha, este que está acá, este mapa, es el mismo mapa que está acá, es el mismo. Lo que pasa es que cuando Herodes el Grande muere, reparte todo su reino, ¿verdad?, con el permiso de Roma, obviamente, a 3 de sus hijos, ¿verdad? En la zona de Judea, que es donde está Jerusalén, que es esta que está aquí, ¿verdad? Esa se la dejó a Herodes Arquelao, ¿ok? No solamente eso, sino está también de Samaria, todo esto, ¿ok? Tanto Judea como Samaria, esa se la dejó a Herodes Arquelao, ¿ok? Si ustedes recuerdan, cuando dice en la Biblia que Jesús, ¿verdad?, fue llevado a Egipto por sus padres, ¿verdad?, porque Herodes el Grande quería matarlo, ¿verdad?, y hay que matar a los niños. Dice en la Biblia que en un momento dado subió la noticia de que Herodes había muerto y querían regresar, pero se enteraron que era su hijo, y ese es Herodes Arquelao, que era otro Herodes. Al enterarse que era su hijo que tenía el poder, ellos se fueron a Galilea, ¿verdad? ¿Por qué se fueron a Galilea? Porque Herodes Arquelao dominaba solamente esta zona. La zona que la van a marcar en verde de Galilea estaba fuera del alcance de él, ¿ok? Claro, estaba al alcance de otro Herodes, pero no era el mismo, por lo menos, ¿ok? Entonces eso fue lo que le dejó a su hijo Arquelao. Pero había otro llamado Antipas, Herodes Antipas, que a ese le dejó Galilea, ¿verdad?, y le dejó Perea, esto que está aquí. Herodes Antipas. Y ahí vamos a ver quién es ese Antipas, ¿ok? Si usted no se acuerda, ahí se lo vamos a recordar, ¿ok? Y había otro Herodes, vamos a borrar estos dos que están aquí, vamos a marcarlos en azul. Había otro Herodes que era Herodes Filipo, que cogió esta zona, está acá, ¿ok? Por eso que si usted se fija aquí, hay una ciudad que se llama
Cesarea de Filipo. ¿Okay? Pero no es la misma Cesarea que está por acá. Es otra Cesarea. ¿Okay? ¿Okay? Entre esos 3 hijos fue que él repartió todo el imperio. ¿Okay? Todo el imperio, no toda la monarquía, todo el reinado que él tenía, porque no era imperio, el imperio era Roma, realmente. ¿Okay? Pues ya vimos cómo dividimos, ¿verdad? Con los Herodes. Ahora vamos a seguir. Ok. Aquí prácticamente es lo mismo, no voy a dar mucho detalle, pero prácticamente lo mismo que dije ahorita, ¿verdad? La parte de Galilea y Perea que cogió, la parte, ¿verdad?, de Felipe, que es Filipo, y la parte que cogió Arquelao. ¿Okay? En el caso de Arquelao, que es esta parte que está aquí, la parte de Judea y de Samaria, esa parte que cogió Herodes Arquelao, una vez que Herodes Arquelao es nombrado, ¿verdad?, allá en esa zona de Judea y de Samaria, no duró mucho. A los 2 años Roma lo quitó. ¿Por qué? Porque muchos judíos, especialmente los líderes religiosos, fueron a quejarse al emperador. Y el emperador lo que quería es que aquí estuviese tranquilo, ¿ok? No quería muchas revueltas, así que lo quitaron. Los otros Herodes sí se quedaron, los que estaban en la parte de Galilea y Perea, y los que estaban en la parte, ¿verdad?, de Filipo arriba, esos se mantuvieron, pero la parte de que era Samaria y Judea, que era la parte que le había tocado a Arquelao, lo quitaron. Entonces lo que hizo Roma, que esa zona de Samaria y de Judea, nombró unos procuradores, nombró unos gobernantes, ¿verdad?, que eran de él, no eran de la familia de Herodes. Y ahí que entra Pilato, por ejemplo, ¿verdad?, a gobernar. Por eso es que cuando estamos hablando que van a crucificar a Jesús, que llevan a Jesús primero donde Pilato y posteriormente lo llevan y lo mandan donde Herodes y después regresa donde Pilato, en uno de los evangelios que solamente aparece eso. Pilato lo que está tratando es de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque ese Herodes que él estaba mandando era Herodes Antipas. Y Herodes Antipas le había tocado la parte de Galilea. Y como Jesús era de Nazaret, era de la zona de Galilea, pues para tratar Pilato de zafar se lo mandó donde él. Pero nada, Herodes Antipas lo que hizo fue que lo envió de nuevo otra vez donde Pilato. ¿Okay? Por eso era, para que en ese momento ese Herodes andaba por la zona, porque en los palacios de Herodes que todavía estaban en la parte de Jerusalén, que le habían pertenecido a Herodes el Grande y posteriormente a Arquelao, que fue que duró solamente 2 años, que esos palacios seguían perteneciendo a la familia y por lo tanto, aunque él reinaba en Galilea, bajaba a Perea, que quedaba bastante cerca de Judea, de vez en cuando iba a Jerusalén, que a fin de cuentas era la ciudad más importante, ¿verdad?, para efectos de ellos allí. Así que de vez en cuando iba y se quedaba allí, pero no es que realmente él tenía poder político allí, que mandaba allí era Pilato realmente. ¿Ok? Claro eso, vamos a continuar. Ok, esta tarea que usted está viendo con calma, se ve mucho nombre, pero no se preocupe, que la vamos a entenderla poquito a poco. Pero es bien importante para que usted entienda el revolú de los Herodes. ¿Ok? Acá arriba está Antípater, ¿verdad? Este era el papá de Herodes el Grande. Recuerda que empezamos, que fue el que Roma nombró al principio. ¿Ok? Aquí es que está Herodes el Grande, que fue, como dije ahorita, el que mandó a matar a todos los niños, que quería matar a Jesús cuando nació. Herodes el Grande. Pues, usted buscar, por ejemplo, en el Mateo 2, del 13 al 18, usted puede ver, ¿verdad? De Herodes que están hablando es Herodes el Grande. Él, ¿verdad?, tuvo como mujeres, tuvo a estas mujeres que están aquí. Y con estas mujeres él tuvo diferentes hijos, ¿ok? Y ahí que yo creo que usted se concentre. Estos hijos que están acá, Antípatro, Alejandro y Aristíbulo, esos hijos, el mismo Herodes el Grande los mató. ¿Por qué? Porque representaban un peligro político para él. Como usted lo quiera ver, ¿verdad? Como quiera que lo pongamos, se escucha horrible. Él mató a esos hijos en específico, los mató. ¿Ok? Entonces, estos hijos que vamos a mencionar es lo que yo creo que usted se mantenga, ¿verdad?, atento. Este que estoy marcando aquí es Arquelao. Este fue el que tuvo a cargo de Judea y de Samaria. El que estaba en Jerusalén, de Judea y de Samaria. ¿Ok? Este otro que está acá, Antipas, es el que estaba a cargo de Galilea, al norte, más arriba de Samaria, y a cargo de Perea. ¿Ok? Y este que está acá, Herodes Filipo, es el que estaba a cargo
de la parte donde está Cesarea Filipo, más al norte, ¿ok? Que la marcamos ahorita en el mapa. Esos tres son los que se repartió el reino, ¿ok? ¿Por qué los estamos marcando? Este Herodes, voy a borrarlo y no lo voy a poner en azul. Este Herodes se casó con Herodías, ¿okay? Que era hija de su hermano, de Aristíbulo, ¿verdad? Que lo mataron. Él se casó con Herodías, ¿ok? Y con Herodías tuvo una hija que se llama Salomé. Vamos a hablar de Salomé ya mismito. ¿Okay? Pero Herodías, ¿verdad? Parece que no estaba muy feliz con Herodes Filipo I, y se divorció y se casó con otro hermano que tenía, que era Herodes, pero Filipo II. Se casó con ese otro Herodes. Dejó, o sea, no es que se murió Herodes Filipo I, se divorció, lo dejó y se fue con su hermano Herodes Filipo II. ¿Por qué esto es importante? Porque después, déjeme correr porque le dije algo que estaba mal. Okay. Esta Herodías que está acá se casó, fue con Antipas. Ahora está aquí, que me adelanté. De ahí no vas a saber por qué fue que me adelanté. Fue con Antipas. Se fue con Antipas. Okay. Estaba casado con este y se fue con Antipas. Este Antipas, Juan el Bautista, es el que le decía que él no podía estar con las mujeres de su hermano, ¿verdad? Y a causa de eso, Herodes Antipas arresta a Juan el Bautista. No se atrevía a matarlo, ¿verdad? Porque el pueblo quería mucho a Juan y Herodes Antipas no se atrevía a matarlo. Pero lo metió preso. Pero ¿qué pasa? Déjenme borrar todo esto para que se vea claro, porque si no sigo hablando. Ok, pero ¿qué pasa? Una vez que están Herodías y Herodes Antipas están juntos, ¿verdad? Se casan. Todavía está Salomé, que Salomé es la hija que había tenido con el primer esposo, ¿ok? Esta Salomé es la que en un momento dado le está bailando a su padrastro, a Herodes Antipas. Le está bailando y Herodes Antipas está tan encantado con el baile de su hijastra que le dice: pídeme lo que tú quieras. Y Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Le suena la historia, ¿verdad que sí? Y Herodes Antipas, que no quería matar a Juan el Bautista, que lo quería preso, ¿verdad? No que lo quería mucho y no que quería salvarlo, pero por miedo al pueblo no quería matarlo. Tuvo, ¿verdad?, que cumplir su promesa y matar, decapitar a Juan el Bautista para entregarle la cabeza a Salomé. Esta misma chica, ¿verdad?, Salomé, posteriormente se casó con su tío Herodes Filipo II, que fue la confusión que tuve ahorita. Se casó con él. Mire, yo lo que yo creo que usted entienda, que esta familia de Herodes tenía un revolú entre ellos mismos, ¿ok? Se mataban padres a hijos, la esposa de uno, que era esposa de él, pero era familia de él, era de la misma familia, era sobrina, ¿ok? Lo deja y se va con otro, que también es tío de ella, ¿verdad? Pero el hijo que tuvo con el primero se casa después con otro tío de ella, ¿ok? Y la muchacha esta, ¿verdad?, que muy simpática ella, ¿verdad?, le baila al padrastro para que mande a matar a un hombre y lo decapite, que era Juan el Bautista. Mire qué familia hermosa y maravillosa, ¿ok? Ahora, lo interesante de todo esto también de estos Herodes, ¿verdad?, pues no queda ahí. De esta línea de Aristíbulo, que fue uno de los que mató, estoy marcando aquí, Aristíbulo, ¿verdad?, que fue padre de Herodías, que es la que estamos hablando ahora mismo. De esta misma línea, tuvo un hijo que era hermano de Herodías, vamos a buscarlo en violeta, era Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa, en un momento dado, toma posesión de la parte de Galilea arriba también. Pero él tiene otro hermano, un hijo, que se llama Herodes Agripa II. Que ese Agripa II, cuando a Pablo lo arrestaron, que fue llevado desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima, recuerda que estuvo ahí preso un montón de tiempo antes de enviarlo a Roma. En algún momento dado va un Herodes allí a visitarlo, ¿verdad?, porque el procurador romano estaba buscando, ¿verdad?, orientación. Ese Herodes que fue, era Herodes Agripa II, que de hecho fue
con su pareja, que era esta que está aquí, Berenice. Berenice era su hermana y era su pareja, ¿verdad? No creo que necesito más explicación, ¿verdad? Era su hermana y era su pareja. Hermosa familia, ¿verdad que sí? Muy buena, ¿ok? Así que ese es el revolú de los Herodes. Así que cuando usted lea en la Biblia que le menciona uno de los Herodes, trate de ubicarlo en esa tablita, ¿verdad? Para que sepa de cuál están hablando, porque son, como ya va usted viendo, son muchos Herodes, ¿verdad? Que salen en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que a veces se le dice Herodes, no se le dice Herodes, a veces se le dice solamente Filipo, a veces se le dice Agripa, pero son todos, ¿verdad? Herodes, como pasaba con en Roma, con los Césares, ¿ok? Terminamos con eso, seguimos. Ok, una vez establecimos todo lo que pasó, ¿verdad? Ya en el tiempo de Herodes, pues ya está el tiempo de Jesús, así que estamos claros en el aspecto político. Hay otra cosa que yo quiero en el contexto que usted esté claro cuando entremos en el Nuevo Testamento, es lo del orden, lo estuve hablando al principio. Está el orden narrativo y el orden escritural. El orden narrativo es el orden, ¿verdad? Cronológico. Eso que está escrito, cómo va en un orden cronológico. Los hechos pasaron así en este orden. Pero está también el orden escritural. Y el escritural no tiene que ver con el orden cronológico. El orden escritural lo que significa es el orden en el que se escribieron los libros. Y eso también tiene mucha importancia para nosotros. Les voy a explicar por qué. ¿Ok? Cuando hablamos del orden narrativo, es sencillo. Eso es lo que usted tiene en su Biblia. Usted tiene primero los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús. Después usted tiene el libro de los Hechos, la primera parte, ¿verdad?, del libro de los Hechos, que lo que hace es hablar de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo se fue formando esa iglesia primitiva, ¿verdad? Esos apóstoles que habían quedado, cómo se fueron organizando. Tiene la segunda parte de los Hechos, ¿verdad? Que entonces narra la historia de Pablo, ¿ok? Sus viajes misioneros, todo esto, pero paralelo a esa segunda parte del libro de los Hechos, que habla de la historia de Pablo, habla, ¿verdad?, de sus viajes misioneros, también tenemos, obviamente, las cartas. Y prácticamente casi todas esas cartas, no todas, lo vamos a ver con calma, ¿verdad? Casi todas esas cartas, la mayoría son de Pablo, ¿verdad? Y más o menos se fueron escribiendo paralelamente en esos viajes misioneros de Pablo, ¿ok? Y por último tenemos Apocalipsis, ¿verdad? Ese es el orden cómo pasan los sucesos. Pero está el orden escritural, que es otra cosa, que es el que vamos a marcar ahora. En el orden escritural, lo primero que se escribe, ¿verdad? Aunque siempre usted ve los 4 evangelios al principio de su Nuevo Testamento, lo primero que se escriben son las cartas, no todas, 17 de las cartas. 17 de las cartas, prácticamente casi todas de Pablo. De hecho, todas las cartas, menos las 3 cartas de Juan y el libro de Hebreos, ¿verdad? Que no es una carta, pero para tratar de tomarlo todo junto, ¿verdad? Tanto las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Hebreos, eso está fuera de estas 17 cartas. Estas 17 cartas se escribieron primero. Lo que significa es que mientras el tiempo cuando Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, cuando Pablo estaba haciendo esas cartas a las diferentes iglesias, no estaban escritos los evangelios. No existían. ¿Ok? Es posterior que se escriben 3 de los evangelios. Y después de esos 3 evangelios, que es el de Marcos, que es el primero que se escribe, no es el de Mateo. El de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Posteriormente se escribe entonces el libro de los Hechos, casi corrido con el de Lucas. ¿Ok? Y después entonces del libro de los Hechos que se escribe el evangelio de Juan. ¿Ok? Y después del evangelio de Juan es que se escriben las 4 cartas restantes, que son primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Hebreos, ¿ok? Y al final, eso sí coincide en ambas partes, ¿verdad? El Apocalipsis al final. Si usted se fija, ¿verdad?, en ambas tablas, usted se da cuenta, ¿verdad?, que no es el mismo orden. ¿Por qué esto es importante? Y lo vamos a explicar ahora. Si usted se fija aquí en esta tabla, la puse para tratar de visualizarlo, aquí usted puede ver los años. Desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, ¿ok? Si usted se fija, partiendo del año 30, ahí, ¿verdad?, el año 30 al 33, ahí usted tiene la muerte de Jesús. Es crucificado.
y resucita y asciende a los cielos, ¿verdad? Aquí usted tiene entonces las cartas de Pablo, que fueron más o menos, ¿verdad? En el 40 y final del 47 por ahí, al 48, como hasta el 67 más o menos, ¿verdad? Se fueron escribiendo las cartas, ¿verdad? Y las cartas de Pedro, que más o menos fueron igualitas. Como dije, no existían los evangelios, ¿ok? Habían sí unos escritos, ¿verdad? Sobre la vida de Jesús, pero no eran los evangelios, había unos escritos, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando llega más o menos el año 64, por ahí, hay un incendio en Roma, el tiempo de Nerón, del cual culpan a los cristianos. Y los cristianos, que hasta ese momento eran bastante, ¿verdad? No que los querían mucho, pero no es que los estaban persiguiendo. Pero entonces comenzó a ser un problema ser cristiano, ¿ok? De ahí en adelante, ¿ok? Y posterior a eso, ya para el año 70, el templo de Jerusalén y Jerusalén prácticamente son destruidos, prácticamente. Y de hecho, aun cuando se fuera a reconstruir, le prohibieron prácticamente a los cristianos, a los judíos, que volvieran a entrar a Jerusalén, ¿ok? Entonces es en ese momento, luego del incendio en Roma, comienza la persecución de los cristianos, y luego de la destrucción de Jerusalén, es que entonces se escribe el primer evangelio, Marcos. Y cuando Marcos escribe, ya Santiago, ¿verdad?, que era el dirigente de la iglesia allá en Jerusalén, Pedro y Pablo ya habían muerto. Cuando se escribe ese primer evangelio de Marcos, ya Pedro y Pablo habían muerto, y prácticamente gran parte de ese liderazgo. Así que una de las razones por las que se comienzan a escribir los evangelios es porque esos líderes, esos apóstoles, esos líderes que habían sido testigos de la vida de Jesús, comenzaron a morir. Y por lo tanto había que de alguna forma mantener, ¿verdad?, esa historia de Jesús. Entonces comienzan a escribirse los evangelios, se comienza con Marcos. Y posteriormente entonces Mateo y Lucas se escriben, ¿verdad?, ya teniendo a Marcos en las manos. Y más adelante, ya casi para el año 90, por ahí, se escribe entonces el evangelio de Juan. ¿Por qué es importante esto que estoy explicando? Es importante porque, si usted se fija en esa tabla, cuando se escriben las cartas, la inmensa mayoría de las cartas, no hay persecución todavía. Sí hay una aflicción, hay unos problemas, pero no hay persecución. Simplemente, ¿verdad? Pablo, de hecho, Pablo hace su viaje misionero relativamente libre, ¿ok? Donde tiene problemas con la sinagoga, ¿verdad?, con los judíos que no lo quieren aceptar y los echan de los pueblos, pero él no está siendo perseguido por el imperio. De hecho, es una ventaja porque él es ciudadano romano, ¿ok?, en ese aspecto. Pero una vez pasa ese periodo de las cartas, cuando comienzan a escribirse los evangelios, se escriben en un periodo donde hay persecución de la iglesia, donde ser cristiano es un problema. Y eso es importante entenderlo, porque cuando estemos entonces estudiando un poquito más detenido el Nuevo Testamento, es importante entender por qué quizás los evangelios se escriben de una manera y por qué las cartas de Pablo se escriben de otra manera, ¿ok? Ambos son fundamentales, ¿verdad? Porque esas cartas de Pablo, que están dirigidos a iglesias en específico, esas cartas de Pablo se convierten en documentos importantes. Luego, claro, entran al canon, ¿verdad?, como parte de la Biblia, pero aún antes de entrar al canon eran documentos importantes que esas iglesias valoraban. Y no solamente valoraban, sino que las guardaban y estudiaban, ¿verdad? Porque esas enseñanzas que Pablo le mandaba a través de cartas y otros apóstoles, ¿verdad?, eran guardadas porque más adelante se habían situaciones parecidas, las utilizaban como referencia para poder resolver situaciones de índole, ¿verdad?, de la vida de la iglesia o de índole teológico. Se usaban para esos efectos. Así que es importante entender todo esto para saber por qué tantos evangelios se escriben de una forma y otros de otra. Y entender también que cuando Pablo está haciendo toda su obra misionera, cuando está escribiendo todas estas cartas, Pablo no tiene ninguno de los evangelios en la mano. Ninguno. Entonces a veces uno le da gracia, ¿verdad?, que dice, no, porque la Biblia se contradice, porque acá dice este, dice lo otro. Son personas, o sea, cuando Pablo escribió no tenía ninguno de los evangelios en la mano. O sea, no tenía forma de decir, déjame escribirlo de esta manera, ¿verdad? Porque Mateo, ¿verdad?, dentro de, yo no sé, 40 o 50 años va a escribir. O sea, él no podía hacer eso. Y es importante entender que nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios, pero que también está ahí la mano humana que lo escribió. Y como a mí siempre me gusta explicarlo para que se vea, ¿verdad?, claramente, ¿verdad? No es que una persona entró en un trance así como si fuera un zombie y la mano empezó a moverse sola.
a escribir porque Dios la estaba dirigiendo. No. O sea, esa persona estaba escribiendo consciente, esa persona estaba escribiendo de acuerdo al público que le estaba escribiendo y a las circunstancias en las que estaba viviendo, y lo hacía con todo eso en la mente. Y en medio de toda esa realidad, entonces el Espíritu Santo sí obraba y sí revelaba ciertas cosas, ¿verdad? Que quizás hasta el que escribía ni se daba cuenta de lo que estaba escribiendo muchas veces, ¿verdad? Que posteriormente con los años que se da cuenta. Pero la mano humana está ahí puesta, y por lo tanto esa realidad que vivía cada uno de ellos tenía que reflejarse de una forma o de otra. Seguimos. Okay, vamos a ir resumiendo para ir, pues estamos ya llegando prácticamente a la recta final. Vamos a resumir previamente, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el contexto de lo que es el Nuevo Testamento. Lo previo primero, ¿ves? Resumiendo, antes del nacimiento de Jesús hubo un periodo de guerras y conflictos en Judea. ¿Ves? Antes del nacimiento de Jesús, usted tiene que estar claro cuando empecemos a estudiar el Nuevo Testamento, que antes del nacimiento de Jesús fue un periodo de muchos conflictos, de muchas guerras. Los Seleucos, los Ptolomeos, los Macabeos, los Asmoneos, eso ya lo estuvimos cubriendo, ¿ok? O sea, no es que estaba todo ahí tranquilo esperando que Jesús naciera. Fue un momento de muchos conflictos y muchas guerras también, ¿ok? Importante también recordar, durante ese tiempo hay conflictos muy fuertes entre grupos emergentes, que son los saduceos y los fariseos, ¿ok? Antes de llegar Jesús, ya había no solamente ese revolú, ¿verdad? De esos conflictos que había políticamente hablando, había conflictos religiosos con estos dos grupos que eran los fariseos y los saduceos, a nivel de que se buscaban matar los unos a los otros, ¿ok? Además, importante, todos esos conflictos culminan con la entrada de Roma para dominar la región. Todos esos conflictos que estuvimos hablando, la culminación es la entrada de Roma. Y por eso es que cuando Jesús ya entra a escena, está Roma en medio de todo, ¿ok? Y importante siempre recordar que la escritura citada en el Nuevo Testamento, cada vez que estemos estudiando y leamos algo en el Nuevo Testamento que habla de las escrituras, recuerde siempre que se está hablando de la Biblia hebrea, ¿verdad? Que era la que se usaba en el templo, la Biblia hebrea, o de la Septuaginta, que se escribió antes de Jesús y que fue en griego, ¿ok? Y que fue una traducción, y por lo tanto hacer una traducción también es una interpretación, porque cuando usted traduce algo, usted está interpretando también, ¿ok? Importante. Y seguimos en el resumen. Importante recordar durante, ¿verdad?, el momento que estudiamos el Nuevo Testamento. Herodes y sus hijos dominan la escena política en la zona cuando llega Jesús, ¿verdad? Con la excepción de Judea, porque sabemos que Arquelao tuvo 2 años y lo sacaron. Pero los Herodes dominan toda la escena política menos Judea. Cuando digo Judea me refiero a Jerusalén, ¿ok? Esa zona de Jerusalén era zona que el gobernante era el que ponía el Imperio Romano. En el caso de Jesús era Pilato, pero era el Imperio Romano. Y los Herodes no tenían control, pero el resto de la zona Galilea, donde creció Jesús, es donde está Nazaret, ahí los Herodes tenían control, ¿ok? Y la zona más arriba, ¿verdad?, de Filipo también tenían control, ¿ok? Y la zona también de Perea, que queda cerca de Judea, también los Herodes tenían control, ¿ok? Las epístolas, o sea, las cartas, fueron escritas en su mayoría antes de los evangelios, ¿ok? Estas fueron escritas en un ambiente de tolerancia por el imperio y de tensión moderada con los líderes judíos. Pero aún no había una separación entre cristianos y judíos. Es importante entender, ¿verdad?, que cuando comenzamos a estudiar los evangelios específicamente, es importante entender que no había una separación entre judíos y entre cristianos. Era lo mismo. Por eso es que Pablo, al principio, cuando iba, y recuerde que Pablo cuando escribe las cartas, ¿verdad?, no están los evangelios todavía, no se está hablando de la historia de Jesús. Cuando Pablo iba a hacer sus viajes misioneros, él llegaba y por lo general donde entraba primero era a la sinagoga, porque él llegaba como un judío. Y era un judío que llegaba allí a dar las nuevas de Jesús, que era otro judío, ¿ok? Así que la tirantez que había entre cristianos, ¿verdad?, que el término salió después, pero la tirantez que había entre los seguidores de Cristo y entre los judíos era más bien por el aceptar a Jesús o no Jesús como el Mesías. Pero todos se seguían considerando judíos. De hecho, muchas de las cartas que Pablo escribía era corrigiendo, o sea, yo soy judío, y judío de pura cepa, en otras palabras, que era lo que él quería decir, ¿entiendes? Pero él entendía que la interpretación que se estaba dando en cuanto al Mesías era errónea y que Jesús era ese Mesías, ¿ok? Y eso es importante entenderlo cuando leamos. Y que obviamente en ese periodo donde está Pablo no se está persiguiendo a la iglesia. Por eso es que Pablo se mueve libremente y cuando está el tiempo de Jesús tampoco. Posteriormente, luego de Pablo, que entonces se escriben los evangelios, en ese momento sí es un momento de persecución y por eso entonces que los que escriben los evangelios son más cuidadosos con los que escriben, ¿ok? Importante, los evangelios, Apocalipsis y la carta de Juan
fueron escritas en un ambiente más hostil hacia el cristianismo por parte del imperio y del liderazgo judío. Por eso que en Apocalipsis usted ve, ¿verdad? A Juan cuando habla en cuanto a oponerse al gobierno romano en ese momento, que era el imperio. ¿Por qué? Porque era un ambiente más hostil hacia la iglesia. Y también los evangelios, usted los lee y hay un cuidado en cuanto a cómo, ¿verdad? Tratar a Roma, ¿verdad? Para que no fuesen de una forma u otra perseguidos a causa de lo que se estaba escribiendo. ¿Okay? Prácticamente yo creo que ya terminamos y ahí está la pregunta, ¿okay? Que puse al principio. Yo no sé si se me perdió en el camino. Nadie la ha escrito. ¿Bajo qué reinado los judíos volvieron a ocupar un gran territorio antes de Jesús? No sé si no escribió nadie. Dios mío, tan difícil estaba la pregunta. Bueno, ok. Resumiendo, recuerde que fue bajo el reinado de los asmoneos. ¿Okay? Recuerde, con los asmoneos, el reinado, ¿verdad?, de los judíos volvió a resurgir. El Vita Díaz, sí. El Vita, está bien. Esa voz que están escuchando es Josie, que está en vivo, pero lo que pasa es que estamos con un sistema diferente esta noche y el micrófono cubre todo y por eso se escucha la voz. Así que, ¿qué dice Josie? El Vita, si lo escribió, el Vita, te felicito. Los asmoneos, te felicito. Tienes A, ¿ok? Así que los demás, pues después le daré un examen aparte, ¿verdad? Para reposición, para la nota. Así que, nada, prácticamente ya cubrimos. Ese es el contexto. Ya cuando el martes que viene vayamos a estudiar entonces el Nuevo Testamento, ya estamos más familiarizados, ¿verdad?, con ese contexto. ¿Qué estaba pasando cuando Jesús llega? Yo espero que no haya sido muy tedioso todo esto. Yo sé que es mucha información. Y espero que dentro de todo lo hayan disfrutado, ¿verdad? Yo trato de hacerlo lo más, ¿verdad?, que sea lo más agradable posible. Yo sé que es mucha información, pero ¿verdad?, que el hecho de que estudiamos la Biblia no tiene que convertirse en un acto aburrido, ni tampoco que no disfrutemos. Así que esperamos que la forma como lo estamos haciendo le sirva para usted aprender y para poder seguir profundizando más en las escrituras, en la palabra del Señor. Así que recuerden, el martes que viene vamos entonces ya de lleno. Comenzamos con los evangelios, vamos a hablar ya de lleno del Nuevo Testamento. Así que ya el martes que viene, cuando empecemos a hablar de los evangelios, si hablamos de Herodes o hablamos de Antipas o lo que sea, usted sea un experto ya, porque ya le hemos explicado todas estas cosas, ¿ok? Y de por qué Roma está allí en la escena, ¿ok? Así que eso será el próximo martes. ¿Hay peticiones? ¿Hay algo por ahí? Pasa por acá. Vemos por aquí, ¿verdad? Las peticiones. Saliriza Pérez pide por ansiedad, más Saliriza, ¿ok? Ese seudónimo me gusta. Milta Castro pide oración por María Isabel. Claro que sí, vamos por María Isabel. Y seguimos orando como siempre, ¿verdad? Por Humberto, por Edna Evelyn, por Maggie, ¿verdad? Que tengo que llamarla, estuve escribiendo los otros días, sacar un momentito para hablarla, por nuestro hermano Luis. Luis, espero que estés conectado y que hayas disfrutado de este estudio. Yo sé que a ti te encanta mucho cuando cubrimos estas cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y esperamos que te sientas mucho mejor del dolor de cabeza que tenías y de la presión. Seguimos orando por Martita, ¿verdad?, allá en el hospital, para que el Señor siga obrando. Por Yorimar, ¿verdad?, una joven que está allá en Texas y que está pasando un proceso de recuperación en el hospital. Sabemos que prontamente va a estar fuera de ese hospital también. Mandamos saludos a ella y a su esposo Jerry también. Y también oramos por Julio González, por el pastor Julio González en esta hora. Oramos por él para que el Señor ponga su mano sobre él en esta hora, ¿verdad? Y le brinde paz, tranquilidad y sobre todo, ¿verdad?, que siente ese gozo del Señor siempre en su corazón, un hombre de Dios. Y seguimos orando siempre por Emma y por José, ¿verdad?, en medio de sus procesos que están aconteciendo, y por Emilio, que nos vamos a orar por Emilio, que ya sabemos que está mucho mejor, ¿verdad?, de la dolencia que tenía en su piel, y nos alegra mucho. Nuestra hermana Virgelmina pide oración por la salud de un joven, así que incluimos a ese joven Virgelmina en esta oración. Y Maldonado Glory pide oración por una persona que está en sala de operaciones. Claro que sí, Glory, vamos a orar por esa persona que está en este momento en sala de operaciones. Y Carmen Espinosa pide oración por José Betancourt. Oramos por él, claro que sí, en esta hora. Así que esas son las peticiones que tenemos en este momento. ¿Habrá alguna otra petición más? O sea, ya las cubrimos todas. Así que vamos a orar. Gracias nuevamente por su atención. Gracias por compartir con nosotros este estudio bíblico. Damos gracias a Dios. El domingo pasado pudimos estar allá en la iglesia, en el templo. Hicimos nuestra primera transmisión
no con gente, no había ¿verdad? Los feligreses no estaban en la iglesia, solamente estaba el grupo de adoración que estaba interpretando las alabanzas en vivo, estaba la persona que estaba dirigiendo, los técnicos obviamente que estaban en la cabina aparte, y yo que estaba predicando. Pero fue la primera transmisión que hicimos luego de estos 3 meses del templo, y fue glorioso, fue hermoso, especialmente, ¿verdad?, los comentarios que recibimos después de la gente, ¿verdad?, que estaban conectados. Así que damos gracias a Dios, seguimos orando, ¿verdad?, para que Dios nos dé siempre la sabiduría y el discernimiento para realizar este proceso de la forma más segura siempre. Así que mantengan en oración, ¿verdad? Queremos ¿verdad?, retomar las cosas poco a poco, pero también queremos hacerlo de una forma segura, ¿verdad? Estamos buscando ese balance entre una cosa y la otra para poder realizarlo. Así que mantengan en oración a nuestra iglesia y a todas esas iglesias que están en este proceso de poder restablecer sus cultos de forma segura. Así que vamos a orar en esta hora. Gracias nuevamente por su comparecencia, gracias por compartir con nosotros en esta noche. Recuerde siempre, puede escribir a nuestro muro o puede siempre comunicarse con una forma con nosotros. ¿Hay una pregunta? Pues, si está la pregunta por ahí, no hay problema, es que me están pasando una pregunta. Pregunta por aquí. ¿Algunas de esas informaciones se encuentran en los libros de comentarios? Bueno, Hilda, sí, algunas están en los comentarios, otras no. Cuando hablamos de comentarios bien extensos, son muchos comentarios, diferentes autores, algunos dan énfasis en unas cosas, otros dan énfasis en otras cosas. Por ejemplo, cuando usted, la parte de Alejandro el Grande, por ejemplo, sí, en los comentarios aparecen, ¿verdad? Siempre, pero siempre de forma más superficial, ¿verdad? Porque no es el énfasis de los comentarios, es más bien la parte bíblica. Así que si usted quiere buscar información sobre Alejandro el Grande, tiene que buscar información por fuera, ¿verdad? Para poder esa información de afuera, poderla entonces interconectar con la información bíblica. Así que pero todo lo que tenga que ver con libros, por ejemplo, los macabeos sí pueden estar en los diferentes comentarios. En cuanto a cuáles comentarios, mire, yo que no voy a hacer, Hilda, y con lo que está entrando en comentarios, hay muchos, por ejemplo, hay unos que son de Raymond Brown que son muy buenos, pero yo lo que voy a hacer, te voy a hacer un listado bien bueno para que los tenga. Entonces, el martes que viene lo voy a traer para poderlos proyectar, cosa de que yo sí los proyecte en pantalla un momentito y ahí se quedan grabados. Porque quizás no puedas copiarlos en el momento, pero posteriormente ver la grabación, le das para adelante y para atrás, ¿verdad? Le das pausa y puedes copiar los comentarios que te vamos a sugerir, porque son varios, son bastantes comentarios que se pueden utilizar. Yo utilizo a veces muchos comentarios que a veces podemos conseguir digitalmente a través del seminario, otros los consigo en línea, algunos yo los tengo. Por ejemplo, si ustedes checan aquí en libros que están acá atrás, esos son comentarios prácticamente de toda la Biblia, de una serie que hizo un gran teólogo que se llama Justo González, que es el editor. Fueron varias personas que en diferentes partes, son muchos libros porque cubren tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y esa serie es muy buena, pero hay otros comentarios que son, ¿verdad?, un libro gordo solamente. Así que no te preocupes, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un listado con los que son, los escribo y el martes que viene los proyectamos para que tú los tengas a la mano. Yo sé que, ¿verdad?, quien está escribiendo le gusta leer y estudiar, así yo que debe tener un par de comentarios. Vamos a ver si de los que te traigo hay algunos nuevos que tú no tengas para que puedas buscarlo. Siempre también se puede conseguir por internet información, pero siempre me gusta decir que la información que se busque por internet puede aparecer información muy buena, pero también información, ¿verdad?, que te puede confundir porque entonces no hay un sedazo, ¿verdad? No sabes de dónde viene la información. Yo a veces busco información de internet, pero siempre busco la forma de filtrarla, ¿verdad?, con otros libros, con otras cosas, para estar seguro que lo que estoy poniendo es lo más correcto posible. Y siempre tener claro con los comentarios, especialmente lo que son las fechas. Las fechas siempre pueden variar de autor, de comentario en comentario. ¿Por qué? Porque las fechas muchas veces son estimados. O sea, no había un calendario para tener las fechas exactas. Así que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Así que, nada, compromiso que para entonces el próximo martes un listado de comentarios para que puedas los proyectar y para que los puedas tener. Ahora sí, creo que terminamos con todas las preguntas. Ahora sí, vamos a orar. Gracias nuevamente, ¿verdad?, por su paciencia, por compartir con nosotros en esta noche. Y oramos para que nuestro buen Dios nos permita digerir toda esta información y que nos permita mañana disfrutar de un hermoso y precioso día. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, oh Señor, y te damos gracias en esta hora por esta hermosa noche que nos regalaste.
Gracias por esta oportunidad de este estudio bíblico, Señor, en donde hemos podido compartir de forma digital los unos con los otros. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se ha conectado. Señor, les ponemos delante de ti en esta hora y te pedimos, oh poderoso Dios, que seas tú con cada uno de ellos y ellas allí donde se encuentran. Señor, ponemos delante de ti, Señor, a nuestra hermana Sarilisa, oh Señor, por su ansiedad. Te pedimos que tú la cubras, Señor, que tú le brindes paz en su corazón y que ella pueda, Señor, descansar en tus brazos, entendiendo que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Padre, mira la petición de nuestra hermana Milta, Señor, por María Isabel. Te pedimos, oh Señor de la gloria, que seas tú cubriendo a María Isabel en esta hora, Señor, dándole paz, tranquilidad y cuidándola, oh Señor, en cada paso de su caminado, Señor amado. Señor, no podemos dejar de orar delante de ti, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están en un proceso de tratamiento, Padre, tanto fuera como aquí en Puerto Rico, Señor, nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Edna Evelyn, Señor, por Maggie, Señor, por tu hermano Luis Alberto, por Martita, por Yolimar, allá en Texas, Señor, por el pastor Julio González, Señor, tanto por Emma como por José y por nuestro hermano Emilio, Señor, sé tú brindando sanidad, sé tú, Señor, brindando restauración, sé tú, Señor, brindando alivio a toda dolencia, sé tú glorificándote, Señor, en esta hora sobre toda situación por la cual estén pasando, Señor. De la misma forma, ponemos delante de ti, Señor, a este joven que presenta a nuestra hermana Vigelmina. No le conocemos, pero tú le conoces, Señor. Obra en la vida de este joven y permite, oh Señor amado, que pueda, Señor, sentir tu presencia y escuchar tu voz en esta hora, oh Señor. Señor, mira a nuestra hermana Gloria que pide oración, Señor, por una persona que está en sala de operaciones, oh Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú en medio de esa sala de operaciones en esta misma hora, Señor, oh Padre, moviendo las manos de los médicos, Señor, de las enfermeras, Señor, glorificándote de tal manera, Señor, que esta persona y su familia pueda dar testimonio de la obra hermosa de tus manos sobre su cuerpo en esta hora, oh Señor. Mira la petición, Señor, de nuestra hermana Carmen Espinosa, Señor, por José Betancourt. Te pedimos que tú le cubras, Señor, que tú, Señor, le bendigas, Señor de la gloria, y que, oh Padre, pueda sentir también tu presencia en esta hora, en este momento. Gracias nuevamente por mis hermanos y hermanas que han estado conectados en esta hora. Ahora te pedimos, buen Dios, que nos permitas descansar, renovar nuestras fuerzas para ese nuevo y hermoso día que tú nos has de regalar mañana. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice a lo largo de todo Puerto Rico y de todo el mundo, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos prontito. Recuerden mañana miércoles y jueves a las 7:30, nuestro culto de oración y la noche de testimonio para compartir todos juntos un ratito por Google Meet. Estaré mandando la información. Hasta luego. Bye.